Bienvenidos al podcast Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Voces de la Oftalmología. El día de hoy nos acompaña la doctora Cristina Suárez Navas, quien va a estar compartiendo con nosotros un poquito de la historia de las oftalmólogas y su ingreso al mundo de la oftalmología, en un capítulo que se llama Miradas y Mujeres. Así es. Doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pues cuénteme un poquito. A ver, usted es oftalmóloga, especialista en glaucoma, y cuénteme por qué es de su interés el tema que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, a ver, Oscar, te comento. Lo que pasa es que estamos en un mes en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Entonces me pareció súper interesante darnos un tiempo para conversar de cómo la mujer se introdujo realmente en el ámbito, en el contexto de la oftalmología. Okay. Porque sí es verdad que han habido muchos avances, el camino se ha ido forjando, pero si te pones a revisar la historia, todo el tiempo son hombres y hombres los que van como innovando y acercándonos cada vez a estas plataformas, a estos avances. Entonces me pareció súper interesante conversar de cómo se introdujeron las mujeres al mundo de la oftalmología, pero desde una visión no tanto científica como tal, sino de la parte que ellas pusieron, como la parte humana. La parte social y la parte humana que nos pusieron, sin dejar de lado los roles que de por sí están ya establecidos para una mujer. Entonces por eso me pareció interesante hablar ahora de este tema. Bueno, platicamos hace un momento que tenemos otro episodio de Voces de la Oftalmología en el que platicamos de la actualidad, de la mujer en la actualidad, la oftalmóloga en la actualidad. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la historia, cómo entraron las oftalmólogas. Ahora creo que es algo interesante porque si me pregunta el día de hoy cuándo empieza a haber esta presencia fuerte de oftalmólogas, que a ver, ahorita estamos aquí en el Congreso Panamericano, volteamos para todos lados y vemos muchas oftalmólogas, ¿no? Muy representadas. Vemos un montón de oftalmólogos también, pero se ve representado. Pero ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿Y dónde empezó? ¿Qué países fueron los primeros que fueron incursionando en abrir la puerta a las mujeres como oftalmólogas? Ok, entonces sí, me remonté un poquito a la historia y había visto que ya en la época de los egipcios, así, se hablaban de oculistas que atendían a los faraones, hombres. Okay. Luego, claro, 400 años antes de Cristo ya empezaron también, un anciano empezó con esto de la técnica de la extracción del cristalino, que más bien era... El coaching que lo empujan hacia la cavidad vitreal. Entonces, luego ya vino, ya en el siglo XIV, Leonardo da Vinci. Seguimos hablando solo de hombres. De hombres, ¿no? De hombres. Y al siglo XVII se introdujo ya la técnica de la intracapsular. Sharp, un hombre también. Siglo XIX es cuando realmente empiezan a aparecer las mujeres en el mundo de la medicina y de la oftalmología como tal. De acuerdo. Y entonces, revisando un poco la historia, vi que había una médica que se llama Laura Martínez de Carvajal, cubana, cubana, de padres españoles, pero cubana. Entonces, ella tuvo la oportunidad, con mucho esfuerzo, de introducirse en este mundo de la oftalmología. Y lo que me pareció interesante fue porque fue su esposo, que ya era oftalmólogo, el que realmente le enseñó. Nunca hubo este problema de roles ni de conflictos, sino que en conjunto lograron realizar muchas investigaciones. Son autores de 3 libros de clínica en oftalmología. Entonces me pareció súper interesante que pese a todas las circunstancias, ya se va viendo, ¿no? Un rol importante Pero esto fue en el siglo XIX. Esto fue en el siglo XIX. Esto fue en el siglo XIX. Estamos hablando más o menos 1860. Si ya avanzamos un poquito con la historia, 1870, ya aparece la primera médica también española. Española. Entonces ella se llamaba Trinidad Arroyo Villaverde. Y pudo acceder a una universidad para estudiar también medicina. Ella se gradúa como oftalmóloga y al conocer a su esposo, ella es la que le incentiva para que él estudie oftalmología. Sí. Teniendo él el acceso, digamos, para él era pero ella es la que le dice, Es que sí, por eso él siempre la reconoce como mi maestra, ¿no?
porque fue muy bien. Y antes de que empiecen juntos la oftalmología, ella ya empieza a hacer un poco de lo que es salud comunitaria. Y eso me llama la atención, porque siempre veo que como que la mujer trata de poner esta parte humana, empieza a viajar ya para operar un poco en la periferia, los pacientes y todo. Entonces, me parece muy, muy interesante. Así como tuvo influencia en su esposo, también tuvo influencia en médicos más jóvenes, sobre todo mujeres. Y ella es de las que empieza a encargarse del desarrollo un poco más de la educación en las mujeres. Tanto así que incentiva estos intercambios, porque como ella era española, incentiva estos intercambios para que las estudiantes vayan a Estados Unidos. Sí. Entonces, a eso iba, ¿no? El interés por los demás, por la sociedad, no solo por la parte de la medicina, que ya para ella era un logro, ¿no? Sí, que digamos, a ver, históricamente, como lo estábamos comentando, iban siendo hombres. Históricamente también lo vemos, en todos los epónimos, ¿no? Hombres en epónimos y demás. Si la mujer estaba no aportando activamente en ese momento, pues era no por la falta de capacidad definitivamente, sino por la falta de oportunidad y el rol que tenía. Sí. A diferencia de las otras dos doctoras que comentábamos, que tenían este rol, ¿no? De que madres, esposas, 7 hijos. Algo así. En ella se dedicó a la oftalmología nada más, o también igual. También cumplía su rol. Y tanto fue así que ella tuvo que viajar a Australia por un problema de salud de su esposo. Y cuando él fallece, ella se dedica a la medicina comunitaria. Es una de las primeras que empieza a estudiar la parte del tracoma a nivel oftalmológico. Y aparte de publicar más de 140 libros relacionados con las enfermedades oftalmológicas en los aborígenes. Entonces, me pareció también súper interesante, ¿no? Cómo se preocupaba en ese sentido. Luego ya tenemos hasta el año 2019, que fue cuando murió la doctora Patricia Bach, una afroamericana que vivía en Estados Unidos. Sí. Y para ella mucho más difícil cuando en la época de 1900 más o menos 40, 50 que ella nació, pues había todo este conflicto racial, ¿no? Sí. Entonces para ella era mucho más difícil ingresar. O sea, claro, mujer, la raza, o sea, a ver si había cualquier tipo de problemas ahí, de restricciones. Ella los traía todos, ¿no? Exacto. Tanto raciales por donde estaba, de feminismo, o sea, y aún así. Y de educación, o sea, también una clase económica, socioeconómica baja, que era su antecedente, no. ¿O no necesariamente ella? Ok. Ninguna de ellas. Y eso yo creo que en parte fue algo que les benefició. Les ayudó, Porque no fueron de una clase baja, pero sin embargo tenían que luchar contra los otros conflictos que... Claro, no era como que las puertas estaban abiertas de todos modos. Y género. Sí, claro. Clase, ¿no? Y sin embargo ella fue una de las pioneras, que fue la primera que tuvo una patente como oftalmóloga que tiene que ver con la sonda del foco. Ok. Entonces, o sea, llegó... Ya ahora, digamos, también es esto que no solamente llegaron a aportar la cuestión humana, la cuestión social, o sea, también aportar fuerte a la cuestión técnica, patentes y ya. Y esto obedece ya que pues ya están presentes ahí también, o sea, y digamos, no se espera solamente que su rol sea el de humanizar y o sea, que siempre tienen más esa sensibilidad definitivamente, pero no llega ahí, o sea, también técnicamente pueden... Y han avanzado fuerte, ¿no? Sí. Y pese a esto, o sea, de que estaba dedicada a la parte científica de lleno, tiene una fundación contra la ceguera. Ella empezó a incursionar, a pedir a los profesores, cuando ella todavía estudiaba, que operen a la comunidad afroamericana de escasos recursos, que se encontraba más en la periferia. Entonces empezaron a hacer campañas y todo, hasta que finalmente ella hizo su propia fundación para ayudar. No dejan de ese lado. No lo van a dejar, no, exactamente. Sí, exactamente, no lo dejan, pero es lo que comentaba, no es lo único que aportan, o sea, vienen a aportar de todo. De todo. Claro. Como un complemento en general, no se deja los aspectos por un lado, ¿no? Sí. Sí, y bueno, si ya nos vamos a la situación actual, que me imagino ya conversaron, estamos hablando de la doctora Barraquer. Sí, claro.
Claro. Ahora sí, ¿no? Que estamos ya con una persona definitivamente que es muy conocedora de... Sí, es una institución técnica, o sea, si vengo, de hecho, curiosamente vengo saliendo de una plática de ella, que tuvieron ahorita a las 8:30, así, pero no vamos a entrar en tecnicismos, más bien este reconocimiento, ¿no? Como mujer. Y platicaba de esta cuestión, me gusta esto que estamos haciendo ahorita, porque es reconocer como estas mujeres insignia, que han sido este faro, digamos, hacia donde todas las mujeres pueden ir caminando, tienen que ir caminando, van caminando, y los hombres tenemos que ir reconociendo, porque a veces pareciera que ya lo hacemos, lo platicamos hace un momento, pero no, nos falta, ¿verdad? O sea, sí, claro. Es un complemento porque las diferencias biológicas, sí, evidentemente no tienen por qué convertirse en un conflicto de rol, ¿no? Sino más bien yo creo que en un complemento. Un complemento. Y eso me gustó. Mire, la doctora sigue con la fundación para ir a operar en África. Sí. O sea, y no por eso deja su parte científica. Sí, claro. Entonces, me pareció súper interesante hablar de estas mujeres desde el siglo XIX hasta la actualidad, porque fue un incentivo, ¿no? Unas pioneras, sí, en muchos aspectos. Pero se preocuparon de algo que tal vez estaba dejando un poco de lado. Sí. Esta parte de la salud comunitaria, esta parte también de crear caminos para mujeres que venimos atrás, ¿no? Porque aunque actualmente la medicina, si nos vamos a ver un poco de estadística, como que se está equiparando, ¿no? Ya somos 50-50 sí. aproximadamente. Y aunque uno piensa así, que se ven más mujeres en realidad, ¿no? Todavía no. Nos estamos como que equiparando, pero no hemos logrado todavía. Sí, y era lo que me refería con que los hombres ya lo estamos haciendo, me refería a que los hombres estamos reconociendo, pero me refiero a que no lo hemos reconocido completamente con todo lo que debería ser, ¿no? O sea, aunque sí hemos avanzado mucho, falta un camino largo por recorrer. Sí es cierto que demográficamente en medicina se va equiparando, es una de las profesiones que técnicamente ha sido muy abierta a eso, se ha dado, creo yo, mucho al aspecto definitivamente e inicialmente muy humano que tienen las mujeres, y luego, a ver, fuera de medicina, en oftalmología, o sea, en las especialidades oftalmología, otorrinolaringología, hay ciertas especialidades de oftalmología, es una de esas, ¿no? En las que sí, se va equilibrando y de hecho de repente como desequilibrando, ¿no? Ajá, como que un poquito ya. Pero aún así es importante el no dejar de reconocer los retos que la mujer en la actualidad tiene que seguir brincando y cómo, aunque uno no lo quiera reconocer como hombre, la tenemos un poquito más fácil, ¿no? O sea, y sí, nada, o sea, es una bendición, creo yo, tener a las mujeres hombro a hombro en la oftalmología, hacer una especialidad así. A ver, creo que todos podemos pensar en alguna especialidad que sigue siendo muy dominada por hombres. Sí, hay varias, no vamos a mencionarlos para que no se sientan, pero digo, definitivamente en oftalmo vamos. Queda camino por recorrer, sí. Pero ahí vamos. ¿Tú qué piensas que son como esos el principal gap o el principal camino que nos falta por recorrer y que, digamos, los oftalmólogos hombres tenemos que empezar a andar? ¿Qué crees que es lo que dices? Esto es lo que sí les falta, o sea... Sí, o sea, yo creo, ¿no? En el contexto de lo que estamos conversando, que definitivamente hay diferencias biológicas. Claro. Pero ¿por qué convertirlas en disparidades o en desigualdades? O sea, no. Más bien, como decíamos, son un complemento. Y aunque hemos logrado un poco equiparar, todavía yo creo que falta creernos que podemos también ser líderes. Eso es lo que yo creo que falta. Okay. O sea, porque... en los cargos más altos, en las direcciones de hospitales, casi siempre está todavía el hombre, ¿no? Okay. Como tú decías, no es por falta de capacidades o por falta de una formación, sino porque creo que todavía nos falta, todavía es la brecha. La brecha que hay que cubrir. Que tenemos, que todavía la mujer tiene que cumplir otros roles que tal vez no le van a permitir darse al 100%
en un cargo de liderazgo o en un cargo para manejar algo o a manejar a más gente, ¿no? Claro, y que definitivamente lo pueden hacer sin problemas. Y ya hay varias mujeres, has mencionado varias en la historia, pero en la actualidad también hay varias doctoras. Pues a ver, por eso estamos platicando contigo, porque es una de ellas que han ido demostrando que se puede. Y que tal cual como platicaba la otra vez con el doctor Sergio de Costa Rica, que él es sommelier. Te platicaba que teníamos un episodio también en Voces de la Oftalmología con él, y que él me decía mucho de que, a ver, el sommelier, su trabajo es potencializar el vino con la comida, hacer estas sinergias, ¿no? Y definitivamente creo yo que nosotros como equipo de trabajo, hombres, mujeres, independientemente, pues el género, el sexo no nos va a definir, y como humanos debemos de entender que debemos de potencializarnos en el trabajo, ¿no? Y que todo el que viene a hacer una sinergia, y de un lado o de otro, donde sea, todos ahí es donde somos equitativos, donde somos iguales. Es como, por ejemplo, en el caso de la cena, uno come un buen platillo y toma un buen vino, y se complementa, exactamente. No es como decir, estuvo mejor el vino que la comida, o sea, no, los dos estuvieron juntos, ¿no? Buenos, creo que así es como tenemos que empezar a ver que es equitativo, pero es importante que tengamos toda esa sensibilidad de saber que no estamos todavía ahí, que tenemos que como hombres ser sensibles de que todavía falta ese pequeño gap por recorrer, y por ende tenemos que abrirnos más y no decir, no, ya estamos ahí. No. Que ese es un error que creo muchos cometemos, me incluyo, que de repente digo, no, ya estamos ahí, ya estamos, ya. Y hasta que uno lo platica con las colegas, con las amigas, te das cuenta que... Sí, que todavía se siente. Que todavía se siente, exactamente. Y uno no se da cuenta de eso. Entonces, si uno no se da cuenta, si uno no se sensibiliza a eso, no puede aportar, ¿no? Sí. Y bien dicen, siempre me hago bolas con esta frase, pero es algo así de que si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? No seas parte del problema, si no eres la parte de la solución. Pero precisamente, o sea, yo así es como la entendía que la cambiaron, ¿no? Si no eres parte de la solución, dicen, no seas parte del problema, pero es muy pasivo. Pero si no eres parte de la solución, si no estás activamente en la solución, eres parte del problema. Exacto. Y ahí es donde nosotros estamos metiendo, digamos, si no nos sensibilizamos, si no nos damos cuenta que tenemos que ser parte activa de esta solución, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, lo que me parece interesante es que si bien en este mes se celebra, se conmemora, y hay muchos objetivos todavía de lucha, ¿no? Pero ¿por qué no nosotros, desde la posición que estamos, también emitir una voz, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando específicamente de lo que se conmemora, los derechos en la política, en la parte... Sí. Mira, estamos hablando en la parte de la medicina, Claro. a donde nosotros Estamos en nuestra trinchera. Exacto. Donde tenemos que aportar. Y has utilizado dos palabras para referirse al día: celebrar y conmemorar. Y de repente uno como hombre dice, ay, se felicita, no se felicita. A ver, no felicitemos. O sea, al final de cuentas, creo que nos sirve también la fecha, más que nada como un reminder a todos. Y los hombres así lo tienen que tener en un momento de reflexión y decir, oye, estoy haciendo algo por mover, o estoy haciendo algo en contra, ¿no? Sí. Es como que creo que el propósito de conmemorar una fecha así, ¿no? El reflexionar y decir hacia dónde queremos ir como sociedad y qué estoy haciendo yo porque vayamos para allá como sociedad. Desde mi puesto, ¿no? Desde mi posición, exactamente. Desde mi posición. Porque claro, nosotros no estamos marchando en las calles, buscando... Sí, claro. Pero a veces estamos cerrando una puerta, a veces estamos juzgando a alguien, hay un prejuicio, negando una oportunidad. Sí, estoy completamente de acuerdo y pues bueno, nada, doctora, muchísimas gracias por la plática. ¿Algo que quisiera añadir? No, también agradecer por la oportunidad, por poder, también como yo decía, desde mi posición, alzar mi voz. En este sentido, no era un afán de una lucha intensa, sino simplemente de, como decías tú también, de darnos cuenta, de darnos un tiempo para hablar de estas cosas que a veces nos hace que es reflexionar. De acuerdo. Y para que todos sigamos trabajando en conjunto. De acuerdo. Y a ver,
uno sí puede entender que es una lucha, pero no es una lucha entre nosotros. Es una lucha hacia adelante, ¿no? No es una confrontación, que eso es lo que también tenemos que todos quitarnos de la cabeza, ¿no? No es confrontativo, es sinérgico, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias, doctora. Me encantó platicar contigo, con usted el día de hoy. Muy ameno, muy ilustrativo conocer de todas estas grandes mujeres y pues conocer también un poquito más de ti. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Oftalmología y los esperamos en el siguiente capítulo. Los invito a que chequen los demás episodios si no lo han hecho todavía. Hay varios interesantes y pues nada, muchísimas gracias a la doctora por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Llegamos al final de un capítulo más de Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual. Hasta la próxima.